Excelente, seguimos con la introducción de elementos. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Pues introduciendo lo que viene a ser la cubierta. Vamos a seguir con la introducción de nuestra cubierta con tranquilidad y ahora les hago una pregunta. ¿Cómo resolvemos este problema que tenemos? Pues bien, vamos a copiar este elemento, vamos a llevarlo para allá, tenemos que mantener la pendiente, pero ya les digo que no van a chocar los nodos en el espacio. Podemos copiar este elemento, esta barra, botón derecho, la trasladamos y vemos que no va a chocar. ¿Cómo podemos resolver este problema? Pues sencillo, tenemos que ir modelando hasta que encontremos una manera viable de resolver este problema. La forma más sencilla de resolver este problema es sencillamente ajustando la conexión, haciendo que la conexión sea pues totalmente perpendicular, totalmente formando un ángulo de 90 grados, ya nos ahorramos el problema que estamos teniendo ahora. Sin embargo, pues yo les propongo que para este caso pues lo dejemos así, es decir, no lo tratemos de arreglar porque si no pues sería volver para atrás, hacer el cambio. Esto está hecho a propósito para que veamos qué es lo que pasa cuando queremos mantener el paño y tenemos que pensar una solución. Vamos a pensar una solución, pero más adelante. Bien, vamos a copiar aquí la misma pendiente. Este no será tan difícil, pero igual vemos que me ha chocado en este punto, entonces es el punto donde me choca para seguir generando la pendiente. Y aquí, bueno, se empieza a complicar lo que tendríamos o no tendríamos que hacer. Bien, voy a borrar esta cuestión porque esto no lo estamos haciendo para nada bien. Una vez hemos definido la pendiente aquí, vamos a copiar esta barra, la llevamos para allá y ahora sí tenemos algo más cercano a la realidad. Este nodo lo voy a conectar con una barra que para nada esto lo tienen que hacer en un proyecto real, pero lo vamos a hacer así para salir del paso y avanzar. Y luego lo podemos resolver, ya digo, con algo tan sencillo como ajustando la conexión aquí abajo. Lo podemos hacer luego, pero por ahora quiero que veamos ese error porque si no nos enfrentamos a errores no nos ponemos a pensar. Muy bien, vamos a seguir con la introducción de elementos. Podemos desactivar todas las capas introducidas y decirle barra describir disposición y marcamos todas así. Va a quedar todo mucho más elegante. Activamos todo para que se vean todas visibles, esta parte de aquí visibles, y hacemos una vista 3D. Va a quedar todo pues más razonable para luego las uniones. Muy bien, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es comenzar a introducir el resto de elementos que serían las viguetas. Vamos a hablar de un concepto importante que sería la viga secundaria. Cuando tenemos una luz muy grande de aquí a aquí, vamos a medir, aquí tenemos 7.5 más o menos, pues es conveniente que comencemos a pensar en el concepto de viga secundaria. Y esta viga secundaria es otro elemento. Entonces vamos a marcar que es una viga secundaria. En barra nueva vamos a activar la opción de punto medio. Hay una opción aquí donde tocamos esta cuestión de los elementos. Aquí vemos que dice intersección, pero esto es para plantillas de DWG. Pero esta opción de aquí que dice referencia a objetos es la que tenemos que marcar, la opción de punto medio. Si no está marcado, lo marcamos. Tenemos que ir aquí a este cuadrado y marcar la referencia punto medio. Cuando digo referencia a objetos, me refiero a elementos que estamos modelando en este instante. Bien, y aquí el punto medio pues me lo hace de forma sencilla, lo detecta. Y aquí podemos hacer otra viga secundaria aquí, tal vez. A lo mejor no es necesario porque tenemos una luz mayor en este tramo y aquí a lo mejor no lo necesitamos. Pero es importante saber que existe el concepto de viga secundaria que se aplica también mucho en pórticos SMF, Special Moment Frames. En este caso, pues como es una cubierta, tal vez no tenemos que cumplir el reglamento de estructuras de acero al 100%, lo que viene a ser pórticos SMF. Esto puede ser una estructura que no necesite o no requiera de tanto elemento de seguridad sísmico porque no implica en su construcción un mayor riesgo para personas, porque no sostiene un edificio de 7 pisos. Es una cubierta simple
y este tipo de construcciones nos dejan pues hacer una estructura un tanto más ligera. Vamos a ir ahora a barra y vamos a seleccionar la opción de vigas secundarias. Con la opción de vigas secundarias vamos a introducir, pues dividiendo este tramo, por ejemplo, en 3 o 4, aprendiendo a hacerlo primero, aprendiendo a dividir este tramo en 3 o 4, vamos a marcar unos nodos, los cuales vamos a unir con vigas, o mejor dicho, viguetas. Entonces vamos a herramientas, generación, nudos y barras. Vamos a hacer clic aquí en este nodo, y le decimos botón derecho. Vamos a ver cuántos elementos o cuántas divisiones hacemos para dividir de alguna manera en viguetas este segmento. Vamos a decirle concretamente 4 y ahí lo tenemos. Y vamos a trazar una línea para allá, pero podemos dividir esto también entre 4 y ya nos quedan los nodos ahí. Dividimos entre 4 y ahí solamente nos queda unir. Este puede ser entre 3 y solamente seleccionando, ya digo, con el botón izquierdo y luego con el botón izquierdo y luego con el botón derecho, ya tenemos la introducción de estos nodos. Aquí nos queda dispar esta cuestión, pero podemos hacerle así, que este sea entre 3. Vemos que nos queda ahí un poco desconectado y no tiene mucho sentido, ¿no? Habría que buscar una manera adecuada de modelar esta cubierta. Bien, ahí está. Vamos a introducir la barra nueva, que correspondería, en este caso, pues a una vigueta un tanto menor a nivel de prediseño. Y además, en la capa de introducción, correspondería a una vigueta. Veamos si me lo lee la barra. No, tengo que volver a introducirla o volver a marcarla. Y ahí vamos. Ahí la tenemos introducida. Puedo hacer esto, introducirla poco a poco, o puedo trazar una sola, pero bueno, luego tendremos que cortarla porque realmente no es una barra completa como las columnas que estábamos introduciendo antes. Y aquí tal vez tenemos una distancia de vigueta mayor, que luego tendremos que evaluar si es válido o no es válido. Muy bien, aquí lo tenemos ya modelado. Lo bueno que podemos hacer ahora es quitar la selección de visible para todo y dejar solamente las viguetas. Al dejar solamente las viguetas, puedo seleccionarlas, barra de escribir disposición y decirles que las quiero en este punto, es decir, todas las quiero en este punto de arriba, pero las del lado izquierdo quiero darles un ángulo determinado con esta opción de ángulo de giro. Le digo, por ejemplo, menos 10 puede ser. Vamos a probar. A lo mejor estamos mal. Menos 10 grados. ¿Y cómo se sabe esto? Pues acercándonos, vemos que lo hemos girado mal. Vamos a colocarle 10. Estaba al revés. Ahora ya vemos que está inclinado bien. Lo que no sabemos si el ángulo es el adecuado. Aquí tal vez será menos 10 para este grupo de viguetas. Y aquí nos acercamos. Bueno, puede que lo hayamos hecho bien o no sabemos, porque hay que tomar la medida del ángulo adecuada. Herramientas, vista 3D. Bueno, más o menos creo que lo hemos hecho bien. Prácticamente es de 10, tal vez de 11. Bueno, ahí está nuestra vigueta introducida. Muy bien, hay que saber de esta introducción que tal vez tendríamos que unir esto de aquí de alguna manera, porque no puede quedar así desconectado. Sería conveniente unirlo y habría que hacer algo ahí para resolver ese tema. Un mejor diseño probablemente. Vamos a aprender ahora qué son los paños, las cargas, cómo tendríamos que cargar esta estructura para que luego, evidentemente, aquí se apliquen una serie de cargas, porque ya hemos introducido los elementos. También cabe decir que las viguetas hay que articularlas, entonces tal vez sería conveniente que comencemos a articular.
barra, articular extremos. Vamos a hacer clic aquí y vemos cómo si hago clic en medio de la barra me articula. Entonces en barra, articular extremos, hago clic en medio de la barra y me articula los extremos. ¿Esto para qué es? Para liberar a momento flector las viguetas. Normalmente estas viguetas suelen ser secciones que se llaman secciones elásticas, es decir, que van a trabajar en su rango elástico y no permiten deformaciones plásticas severas, así como estas vigas principales de color azul lo permiten, y las columnas. Entonces las columnas tienen unas secciones, son más generosas en espesor y por ello no las podemos trabajar de una manera articulada, tiene que ser con uniones empotradas en la mayoría de casos, para que cuando venga el sismo se mantenga la estructura estable y no tengamos deformaciones elevadas. Vamos a hacer archivo guardar, vamos a regresar si quieren a la estructura principal, vemos un poco cómo está quedando nuestra edificación, pero al igual que tenemos cargas aplicadas o que vamos a aplicar de alguna manera en las diferentes losas, esta losa vamos a aplicar una carga en cargas en grupos. Luego vamos a aplicar la carga correspondiente en base a la normativa. Pero las cargas que aplicamos en la cubierta, vamos a buscar la cubierta, obra, estructura 3 integrada, editar. Estas cargas se aplican de otra manera, no se aplican con cargas en grupos de CIPECAD, sino que estamos en el programa de CIPE 3D, tenemos que trabajar con las cargas que nos permite este programa. ¿Con qué cargas podemos trabajar? Pues con diferentes cargas. Podemos introducir el concepto de paño. El concepto de paño viene a ser una superficie que va a repartir la carga en la que los elementos que choquen perpendicularmente a la dirección del paño son los que van a recibir la carga. Es diferente a trabajar con el concepto lámina. El concepto lámina sería pues, un elemento discretizado por elementos finitos. Entonces en lámina nueva, pues, cuidado porque podemos hacer algo que no sea muy preciso o no sea realmente el comportamiento real de nuestro edificio. Si tenemos un steel deck, es decir, una losa placa colaborante, suele ser unos nervios en una sola dirección, y esos nervios en una sola dirección lo que hacen es reparten con el concepto de paño. Es decir, el concepto de paño nos sirve. En cambio, una losa maciza de hormigón tal vez se comporte como una lámina, o tal vez una tensomembrana se comporte como una lámina. Habrá que aplicarle también cuestiones del módulo de elasticidad de esa lámina, es decir, una serie de condicionantes dependiendo del material de esa lámina. Pero si es una lámina de hormigón, el programa ya sabe esas cuestiones. Entonces, láminas nueva. Voy a introducirla para que vean cómo es la lámina. Hay que tener mucho cuidado porque esto, si no se sabe hacer, se puede cometer algún error. Y aquí en láminas vamos a describir sección porque ya la hemos introducido. Aquí nos pide el módulo de balasto Z local, pero también existe una manera de describir material. Es decir, yo le puedo decir que esto es acero laminado o esto es genérico para yo definir el módulo de elasticidad, ya digo, una tensomembrana o lo que queramos trabajar. Esto se puede complicar hasta el infinito, pero tenemos que entender que existen diferentes materiales ya definidos, ya tienen unas propiedades por defecto en la biblioteca. El hormigón ya se sabe que trabaja con un módulo de elasticidad determinado y el programa ya lo conoce. El acero ya sabe lo que es, ya sabe el módulo de elasticidad. Esto es lo que tendremos que configurar para el tema de la lámina. También la lámina reparte la carga de manera diferente. Reparte pues a esta viga le toca un poquito de carga. En cambio, el paño lo que hace es cargar solamente las viguetas. Es decir, cargaría las viguetas con una carga lineal y estas cargas lineales transmitirían cargas puntuales a estos nodos de aquí. Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. ¿Se entiende? Y de esa manera trabajaría. Entonces, vamos a decirle lámina, borrar, vamos a introducir el paño. Pero para introducir el paño me voy a crear una capa nueva que se va a llamar paño. De color negro me sirve. Ok. Aquí le diría carga, introducir paños y vamos a introducir este paño con esta opción de paño. Ok.
Vamos a marcar. Cuidado que aquí no me va a dejar seguramente introducir el paño, o sí, porque si entiende que estos puntos están todos en el espacio, me deja introducir la dirección de reparto y vemos que el paño se ha introducido bien. Vamos a cargas, borrar paño, porque quiero concretamente borrar este paño. Vamos a cargas, borrar paños, porque quiero seleccionar el paño con el botón izquierdo, con el botón derecho lo borro. Quiero un paño que me englobe todo el lado de la cubierta, este de aquí. Entonces, vamos a decirle cargas, introducir paños, y vamos a introducir el paño, pero de esta manera un poco más elegante, en el que englobamos toda esta superficie. Vemos que me permite la introducción de mi paño, porque le he hecho este truco de aquí, si no se pierde la superficie. Y estoy trabajando con una superficie desigual. Entonces, marcando esta barra me va a hacer la dirección de reparto como yo quiero, es decir, de esta manera. Una vez definida la dirección de reparto, bueno, yo puedo introducir otro paño, que sería este de aquí, con el mismo procedimiento modus operandi. Selecciono esta línea y ya tengo definido. Las cargas la puedo introducir luego, pero lo importante es definir el paño. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si yo le digo cargas, editar cargas sobre paños, bueno, tengo que marcar opciones. Solamente me deja en principio peso propio, carga muerta y sobrecarga de uso. Yo puedo activar cargas de viento, pero para ello tengo que regresar a obra, datos generales, aquí hipótesis adicionales, y tendría que marcar aquí hipótesis de viento. Podemos poner un par de hipótesis de viento, viento presión, viento succión para este caso, que no es muy complicado. Y B1, B2, y además le voy a decir que B1 esto es viento presión, y aquí le voy a decir que esto es viento succión. Bien, le voy a decir aceptar, y además vamos a ver que no se combinan, porque si marco aquí que se combinen, luego me las combina. No quiero combinar estas acciones, quiero que cuando el viento sople a presión, no sople a succión. No me haga las dos cargas mezcladas, porque puedo estar sobredimensionando la estructura. Vamos aquí a mostrar combinatoria y vemos que no me las combina. Cuando sopla el viento presión, no sopla viento succión. En esta cuarta combinación parece que sí se están combinando. Entonces algo tal vez estoy haciendo mal. Bueno, de hecho tenía marcada la opción. Ahora si le digo mostrar combinatoria, no me las combina. ¿Ok? Muy bien, vamos a decir aceptar. Y ahora volviendo a la estructura de obra, estructura 3 integrada, puedo comenzar a manipular las cargas ya que tengo definidas como hipótesis simples. Entonces en cargas, editar cargas sobre paños, selecciono el paño y le digo, bueno, vamos a poner las cargas que queremos, que en este caso serían carga muerta, sería sobrecarga de uso, mantenimiento, viento presión, viento succión. Detalle, aquí la carga viene vertical hacia abajo. En estas dos cargas viene perpendicular a la superficie. Vemos el vector director del paño, que es este aquí. Luego veremos si la carga la colocamos negativo o positivo dependiendo del vector director del paño. Bien, de momento las cargas las dejamos así. Vamos a colocar 1, aunque está mal, porque no tenemos datos de las cargas. Y aquí vamos a colocar también las mismas cargas, pero con un detalle, y es que el viento a presión de un lado de la cubierta no tiene por qué ser igual al viento presión del otro lado de la cubierta. Entonces estamos haciendo mal algo que podría ser enfocado de otra manera. Si volvemos otra vez aquí y obra datos generales, lo que podemos hacer es ir a hipótesis adicionales, ir aquí a viento y decir lo siguiente. Bueno, esto sería concretamente esta hipótesis, pero sería de la cubierta 1. Cubierta 1. Es decir, solamente afecta a un lado de la cubierta. Eso sería cubierta 2. Perfecto. Y puedo hacer aquí la introducción de dos nuevas hipótesis, que sería también viento presión, pero sería cubierta 2. Esto lo voy a copiar, voy a aceptar y pego de nuevo, pero esto es viento succión.
Vale, ahí lo tenemos. No se combina ninguna. Vamos para adelante, en principio se entiende, ¿no? Presión, cubierta 1, succión, cubierta 2. Se entiende. Bueno, aquí se nos ha colado esta de aquí, que sería cubierta 1. Y ahí ya lo tenemos más claro. Vamos a obra, estructura 3 integrada. Vamos a carga, editar, carga sobre paños. Y vamos a ver, este es el lado de la cubierta 1, perfecto. Pero este vamos a decirle que me tome viento presión cubierta 2, viento succión cubierta 2. Esto el nombre que quieran. Lo que pasa que luego saldrá en la memoria con ese nombre. Así que cuidado. Bien, a nivel conceptual ya hemos introducido las cargas y ya tenemos prácticamente la estructura introducida. Ahora lo que hay que hacer es decirle lo siguiente. Barras, asignar plantas y aceptar. Asignación automática para todas las barras. Lo que va a pasar es que me va a reconocer en qué punto o en qué nivel tengo mis barras de CIPE 3D. Esto es muy importante para luego el cálculo sísmico sobre todo y el cálculo completo de la estructura integrada. Bien, luego evidentemente podemos introducir tirantes y más elementos que ayudarían en un caso de un mal comportamiento de esta estructura a terminar de conseguir un comportamiento más adecuado de esta estructura. De hecho, en estructuras de este tipo siempre se suelen colocar tirantes en zona sísmica porque aumenta el periodo de vibración del edificio. Volvemos a esta estructura y ahora que no tenemos cargas, no tenemos definición sísmica, no tenemos absolutamente nada más que el peso propio de la estructura, bien, pues podemos hacer un cálculo sin obtener armado, porque tenemos todos los elementos introducidos. Está todo. Están las vigas, están las losas, está prácticamente todo. Está la cimentación. Tal vez aquí me da un error porque no le gusta que existan huecos encima de cimentaciones. En la parte de aquí, bueno, aquí no le coloqué la puerta. Entonces aquí a veces hay un error. Pero ya podemos hacer un primer cálculo. Es decir, si hacemos clic en guardar, vamos a hacer nuestro primer cálculo en el siguiente video para ver que todo esté bien, la geometría esté bien introducida y no hayamos cometido errores. Nos falta la escalera, por cierto. Vamos poco a poco. En el siguiente video seguimos trabajando.